Si pueden abrir sus Biblias en Números capítulo 8 y vamos a observar 26 versículos, no es muy largo, es algo que ya hemos visto y vamos solamente a repasar, y también porque está aquí en el capítulo 8. Números capítulo 8. Y el título de este capítulo son dos partes. La primera parte va a ser la iluminación de las lámparas. Y la segunda parte va a ser los levitas limpiados para el servicio. Hemos observado en el capítulo en el libro de Levíticos acerca de lo que es el candelero, ¿se acuerdan? Del menora. Y también acerca de los levitas cuando ellos fueron limpiados para el servicio. Pero vamos a ver y vamos a poder leer una vez más lo que quiere decir estos dos títulos. Y vamos a comenzar con la primera parte del versículo 1 al 4, y es acerca de la iluminación de las lámparas. Y vamos a comenzar a leer para poder entender lo que dice aquí. Y dice así, comenzando, y vamos a agarrar los tres versículos. Lámparas son colocadas en el candelero. Y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Cuántas lámparas observamos aquí? 7, ¿verdad? 7 lámparas que iban a alumbrar hacia adelante del candelero. Ahora, versículo 2, nota aquí que dice, cuando enciendas las lámparas. Aquí podemos observar que los candeleros eran descritos y hechos, y eso claro lo vimos en el libro de Éxodo también. Capítulo 25 del 31 al 40. Eso eran cómo es que ellos lo elaboraron. Pero aquí observamos que el candelero en sí no podía dar luz, ¿verdad? Solamente estaba el candelero. Tenía que tener lámparas, como observamos aquí, puestas sobre él que daban luz. Entonces tenemos este candelero que necesitaba las 7 lámparas para alumbrar, para dar luz. Todo lo que el candelero podía hacer era que la luz fuera más visible. Y creo que nosotros notamos eso, ¿no? Cuando tú tienes un candelero, levantas más si tenemos un candelero casero, levanta más las velas para alumbrar mejor, ¿verdad? Para que fuera más visible también la luz. Ahora, las lámparas eran alimentadas, como hemos podido indagar un poco, por petróleo. Y es con aceite, y necesitaría estar continuamente llenas de aceite para proveer luz constante. Estas lámparas estaban alimentadas por aceite, y nota que tenían que estar continuamente alumbrando. Esa luz tiene que ser constante. Esa luz nunca se tenía que apagar. Ahora, nota en el versículo 3, se dice que encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas. Ahora, algo interesante que nosotros vamos a notar en el libro de Apocalipsis 1:20, y es para que nosotros podamos entender el significado de lo que es estas lámparas y el candelero. En Apocalipsis capítulo 1:20, hace los candeleros una imagen de la iglesia. Es una imagen de la iglesia. Nota esto, el candelero. Ahora, ¿qué entendemos entonces con esto? La iglesia en sí misma no ilumina el mundo, ¿verdad? Pero sí provee una plataforma para que la luz de Jesús sea vista. Nota esto, que nosotros como iglesia somos como ese candelero. Pero entonces nosotros también debemos de tener esa luz. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros somos la plataforma
para que la luz de Jesús sea vista. Y creo que es importante entender esto. Cuando tú notes ese candelero, siempre piensa acerca de la luz de Jesús. Y nosotros como iglesia debemos de ser esos candeleros importantes. Debemos siempre ser esa plataforma. Y creo que nosotros entendemos de esta porción nuestro trabajo como iglesia. Ahora, nota el versículo 4, la descripción del candelero, y dice así: y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Nota esto. Qué gran trabajo, ¿no lo crees? Oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a ladrillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Y se dice que ese candelero era de una sola pieza. Ahora imagínate estar martillando ese metal para hacerlo candelero de oro puro. Interesante. Pero bien, eso es lo que en sí forma parte de este candelero de oro y el trabajo que se debía de hacer. Y lo que aprendemos es simplemente que como iglesia debemos dar luz, ¿verdad? Ser esa plataforma para ser luz, para que la luz de Jesús sea vista, quiero decir. Ahora vamos a partir de parte número 2, que consta del versículo 5 al 26, y esto es limpieza y dedicación de los levitas. ¿Se acuerdan que los levitas eran los que servían en el tabernáculo? Ellos estaban destinados solamente para el servicio del tabernáculo. Y hemos observado en los pasajes anteriores que Aarón y su familia eran uno de los principales levitas sirviendo en ese tabernáculo. Ahora, vamos a comenzar del versículo 5 al 7 y vamos a ver lo que es la limpieza y aspersión. Y dice así, versículo 5 dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Nota esto, dice: rocía sobre ellos el agua de la expiación. Eso es lo que quiere decir aspersión. La aspersión es el significado de rociar, ¿verdad? Sobre ellos el agua de la expiación. Y dice: y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ahora, para poder entender, versículo 6 dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y dice que se necesita hacer una expiación por ellos. Y aquí observamos que los sacerdotes tenían su dedicación de vuelta en Levítico 8 y 9. Si tú repasas esos dos capítulos, vamos a observar lo que se tenía que hacer, el proceso de esta expiación. Esta era la dedicación de los levitas. Los sacerdotes parecían tener un servicio más espiritualmente orientado, pero los levitas necesitaban ser dedicados hacia el Señor también. Nota qué tan importante es esto, la dedicación a Dios. Aunque no seas sacerdote, pero si eras levita, tenías que aún así ser dedicado. E incluso el servicio práctico necesita un corazón de dedicación y consagración al Señor. Creo que para nosotros es importante entenderlo también. Y cuando nosotros, y ahora en nuestros días, aquellos levitas son los que están sirviendo en la iglesia, ¿no? Eso podemos ver como en aquellos entonces. Pero creo que es importante también entender, ¿no?, que nosotros debemos de estar dedicados a Él. Ser unas personas consagradas al Señor. Ser unas personas santificadas al Señor. Hasta lo que tú pienses que sea mínimo del trabajo que tú haces en la iglesia, nosotros debemos de ser
hombres y mujeres consagrados a Dios. Somos instrumentos para el servicio de Dios únicamente y nada más. Y creo que es importante notar eso porque a veces, lamentablemente, esos instrumentos de Dios a veces son mal usados, ¿verdad? Como la historia del rey Nabucodonosor. Y había un rey después de Nabucodonosor que Nabucodonosor es el que conquistó el pueblo en Jerusalén en un tiempo, no sé exactamente el año, pero solamente quiero contarle la historia que cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se dice que se llevó todos los utensilios de Dios, y esos utensilios eran de oro. Y el siguiente rey, Belshazzar, no sé en inglés, en español no sé cuál exactamente, pero el siguiente rey, Belshazzar, se dice que hizo una fiesta. Y lo que hizo él es que se le ocurrió usar esos instrumentos de Dios hechos de oro para su fiesta pagana. Y es más, se dice que dentro de la fiesta él profanó con esos instrumentos, usándolo para sus propios dioses. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hubo una maldición en su vida y ellos fueron conquistados. Y vemos realmente el gran pecado que ellos hicieron de usar esos instrumentos para otras cosas, ¿verdad? Y a veces yo pienso que de la misma manera nosotros como hijos de Dios debemos de ser consagrados solamente para Dios y no ser usados para otras cosas, ¿verdad? Creo que es importante entender eso y ver esa historia que pasó con este rey Belshazzar y no hacer lo mismo, usarlo para la idolatría, ¿verdad? Pero vemos aquí que los levitas fueron dedicados, consagrados al Señor. Ahora observa el versículo 7, dice, rocía sobre ellos el agua de la expansión. Esta limpieza ceremonial representa una limpieza del pecado, ¿verdad? Era parte del nuevo pacto descrito, y escribe este pasaje, Ezequiel 36, 25, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Nota qué tan importante es eso. Y para nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que me puede limpiar a mí? Tú puedes decir, bueno, en aquellos entonces los levitas eran limpiados a través de esta ceremonia, ¿verdad? Del agua. Pero ¿qué es lo que nos limpia a nosotros como cristianos hoy en día? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la que nos limpia. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos hacer lo mismo. Ser limpios del pecado. Creo que es importante hacerlo siempre. Mantenernos nosotros en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Y creo que es importante para nosotros más que servimos en la iglesia, ¿verdad? No queremos tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Dios. Nosotros debemos ser limpios del pecado. Y como Jesús siempre dijo, ve y no peques, ¿qué? Más. Y creo que es importante entender eso. Versículo 7, nota que dice, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Ahora esto también era un mandato en la ceremonia para la purificación de un leproso. ¿Se acuerdan de cómo ellos hacían el proceso de los leprosos? Eso lo observamos en Levítico 14:9. Y la idea era de un nuevo inicio, de ser hecho como un bebé todo otra vez. En otras palabras,
Ser nacido de nuevo. Creo que es importante hacerlo. Ser nacido de nuevo. Ahora vamos a leer del 8 al 15 y vamos a ver la dedicación de los levitas a través del sacrificio. Y dice así: Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Nota que esto era público, ¿verdad? No era algo privado. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, nota esto, dice, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y a veces nosotros lo hacemos también, ¿no? Ponemos las manos sobre las personas que sirven. En este caso, bueno, en aquellos entonces lo hacían con los levitas. Y dice versículo 11, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y la palabra ministerio es simplemente servicio. Cuando tú dices estoy ministrando, estamos diciendo que estamos sirviendo. Muchos líderes prefieren usar la palabra ministerio porque como que da más caché, ¿verdad? Pero no les gusta usar servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces sienten como que es degradable eso. Lamentablemente no se debe de ser así. Nosotros ministramos, en otras palabras, servimos. Somos siervos de Jehová. Versículo 12 dice así: y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Nota esto. ¿Se acuerdan cómo es que de esa manera transmitían todos sus pecados? Dicen, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová. Eran dos novillos, ¿verdad? Para hacer expiación por los levitas. Versículo 13 dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Versículo 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán, ¿qué? Purificados, nota eso, purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Ahora, versículo 8 dice que se tomará un novillo con su ofrenda de flor de harina. Como un novillo es sacrificado, los hijos de Israel ponen sus manos en los levitas para bendecirlos y orar por su dedicación delante del Señor. Sería claro que ambos los levitas y la nación en la cual los levitas estaban, nota esto, fueran siervos tanto de Dios y de la nación. ¿Van a ser siervos de quién? De Dios, número 1, y también van a ser siervos de la nación. O sea que nosotros, los líderes, no estamos aquí para ser servidos, ¿verdad? Sino que nosotros estamos aquí ¿para qué? Para servir. En ofrenda presentaría algo a Dios, tal como una porción de carne o pan, y esencialmente decir, es tuyo Dios. La nación vino delante de Dios y esencialmente dijo, estos levitas pertenecen a ti, Señor. Esa es la ofrenda que presentaría algo a Dios. Ahora, versículo 15, nota esto en la segunda parte donde dice, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Y aquí observamos que el ministerio real no se trata todo acerca de ceremonias de dedicación. Pero muy importante esto, y escucha, es acerca de hacer el trabajo después de la dedicación. Ahora es tiempo de ocuparse, ¿verdad? Muchas veces estamos dedicando y el trabajo pues no se hace, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Si realmente estamos siendo dedicados, ahora es ocuparnos de ese trabajo, ¿verdad? Y creo que es importante también, si nosotros comenzamos a servir y estamos aquí dedicando a una persona para servir, para que sirva, entonces que se ocupe para servir, ¿verdad?
porque a veces nada más nos gusta las fanfarrias, ¿no? Que realmente la gente nos vea que somos ministros. Pero cuando se trata de servir, todos se esconden, ¿verdad? No llegan. Creo que es importante esto. Hay una frase que dice, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Pero es importante mantenernos en esa ocupación que Dios nos ha dado. Y es un privilegio, ¿verdad? El privilegio que nosotros podemos servir a Dios. Ahora, versículo 16 al 19, vamos a ver a los levitas que son considerados como el primogénito de Israel dado a Dios. Interesante. Y dice así el 16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Versículo 17 dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? En las plagas, la última plaga que fue la muerte del primogénito, aquí se está nombrando. Nota, dice, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Qué bonito es, ¿no? Observar eso. Y dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan, nota esto, ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Ahora, aquí en el versículo 16 que dice que los he tomado para mí en lugar de los primogénitos. Este tema fue previamente declarado en Números capítulo 3, del 40 al 51. Y si quieres leer esa parte, te vas a recordar de esto. 20 y 22. Ahora vamos a ver y hacer lo que Dios ha mandado para la limpieza, dedicación y trabajo de los levitas. Y dice así, versículo 20, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. O sea que en pocas palabras ellos obedecieron. Y así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, notan el resultado, y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. O sea que prácticamente ellos están haciendo el trabajo, ¿verdad? En obediencia. Versículo 22 dice, así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. O sea que prácticamente ellos todo hicieron al pie de lo que Dios había dicho. Por último, el 23 al 26, vamos a ver el tiempo de servicio para levitas. Y dice así. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Nota interesante, 25 años. Versículo 25 dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Nota que era un ministerio de ¿cuántos años? 25 años, ¿no? Nota eso. Ahora dice 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ahora algo interesante cuando dice 25 años arriba.
Este era el tiempo de servicio activo de un levita y era de empezar a la edad de 30 y durar hasta los 50. De acuerdo a lo que estamos observando en Números capítulo 4, versículo 3, también versículo 23 y también versículo 30. Aún así, el entrenamiento formal comenzaba a la edad de 25, cuando un aprendizaje duraba alrededor de 5 años. O sea que se enlistaban a los 25, tenían 5 años de entrenamiento, a los 30 ya estaban ejerciendo y ya a los 50 ya se estaban jubilando, ¿verdad? Muy rápido, ¿verdad? Pero a veces pienso, 25 años, 30 es una buena edad. Realmente los muchachos están en un tiempo más maduro, pienso. Y ya a los 50, pues ya pienso que también es una buena edad. Pero bueno, eso es en aquellos entonces. No aplica tanto en nosotros, ¿verdad? Pero es solamente para observar. Y dice, y así por último, dice, así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y este capítulo muestra que el pueblo de la tierra prometida debe ser limpiado, dedicado y hacer el trabajo. Ahora, creo que es algo interesante, cómo es de que Dios comienza a formar al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué? Imagínense tantos años como esclavos. Muchas generaciones pasaron ahí, ¿no lo crees? Y creo que cuando sucede eso, ¿qué pasa con la gente? Pienso que está desubicada. Y aún así quizás puedo pensar que en su corazón, en su mente, está siempre ese pensamiento de que uno es esclavo, ¿verdad? Pero nota que después de que sale el pueblo de Israel de Egipto y va por el desierto, imagínense, estamos hablando de gente que no estaba entrenada para esas cosas, gente que solamente estaba trabajando, pero ahora está en el desierto, Dios los está guiando. Ellos aún así todavía se quejan con Moisés y todas las cosas que suceden. Pero aquí vemos que en el libro de Números los está preparando ¿para qué? Para la conquista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenían que hacer ellos? Ser limpios, dedicados y hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque se necesita para obtener esa tierra. En sí puedo pensar de esta manera, mejor dicho. El hecho de que tú puedas poseer esa tierra prometida, uno debería de ser limpio, uno debe ser dedicado y una persona que esté también en el servicio. Y creo que de la misma manera para nosotros, si nosotros queremos obtener esas bendiciones de Dios, nosotros debemos ser ¿qué? Limpios, ¿verdad? Dedicados también. Y no solamente eso, pero también el ser el trabajo al servicio de Dios. Creo que es importante para nosotros movernos en esa dirección. Si nosotros queremos conquistar esa tierra prometida. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos limpiando nuestras vidas de pecado? ¿Estamos diciéndole a Dios o dedicando nuestra vida a Dios en consagración, en santificación? Y no solamente eso, pero también creo que te mueve a servir en las cosas de Dios. ¿No lo crees? Cuando Dios está en tu vida, comienzas a tener ese despertar en tu vida de poder hacer algo para Dios. Y eso es el servicio. Y Dios comienza a usarte a ti. Y yo sé que también Dios tiene un plan para tu vida. La cosa es de que nosotros nos movamos de la misma manera que en este capítulo 8 hizo este capítulo para que, primeramente nota esto, que estamos hablando de que del candelero, que nosotros debemos de ser una plataforma, ¿verdad? Para que ellos vean a Jesús, ¿verdad?
y poder ver a Jesús a través de nosotros como iglesia. Pero no solamente eso. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Somos limpios? ¿Somos dedicados? ¿Estamos sirviendo? Y creo que eso nos hace pensar y ver dónde estamos y hacernos un análisis de nuestra vida. Y si realmente lo estamos haciendo, qué bien, ¿no? Sigamos adelante. Pero si no, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que confesar a Dios nuestros pecados. Y de la misma manera poder ahora servir a Dios con todo nuestro ser. ¿Lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio que pudimos observar, Señor. Y Padre, queremos mantenernos como iglesia llevando esas lámparas que dan luz. Y Padre, de la misma manera queremos ser siervos tuyos. Siervos que están consagrados, Señor, santificados solamente para ti. Y Padre, que nuestro servicio siempre sea agradable a ti, Señor. No solamente queremos dedicaciones, sino Padre, ahora queremos nosotros usar esa ocupación, Señor. Y Padre, que podamos nosotros como cristianos, Señor, estar en el servicio para ti, Señor. Gracias, Padre, por este estudio y, Padre, ayúdanos a mantenernos enfocados, Padre. Y no permitas que el orgullo aceche nuestro corazón. Y, Padre, ayúdanos a ser personas humildes, siempre para servir a otros, Señor. Y no para ser servidos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.